Todos los boxeadores, sin excepción alguna, no importa qué tan privilegiados o qué tan fuertes sean, tienen fecha de caducidad. La trilogía de Chávez contra Randall es por demás polémica y hay varias preguntas y muchas aristas que tenemos que analizar, y lo haremos poco a poco a través de este video. Obvio es que en esta trilogía Chávez ya estaba de salida, pero no por eso dejaba de meter mucho dinero en sus peleas. Julio César Chávez era una franquicia que dejaba muchísimo dinero, y en ese tiempo Don King tenía una mafia y un monopolio muy bien establecido y muy bien organizado. Monopolio que años más tarde Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather lo harían pedazos, empoderando al boxeador. La credibilidad de un viejo Chávez hundido en la drogadicción estaba por los suelos, sobre todo después de haber perdido tan vergonzosa y humillantemente ante Frankie Randall y ante Willie Wise. Antes de continuar con el video te pregunto, ¿viste la trilogía? ¿Qué te pareció? Espero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y regálame un like si estás de acuerdo conmigo o un dislike si te parece que lo que digo son puras tarugadas. Julio César Chávez sin duda alguna es de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos, abajo de Salvador Sánchez y del Púas Olivares, y quizá sin drogas hubiera llegado más lejos y sin la necesidad de ser tan favorecido por sus representantes. El día de hoy me centraré en la trilogía que sostuvo contra el fallecido Frankie Randall, quien murió el 23 de diciembre del 2020 a los 59 años. Frankie Randall padecía de una enfermedad de Parkinson. El primer boxeador que derrotó y le quitó el invicto al boxeador mexicano Julio César Chávez fue Randall. Randall prácticamente se convirtió en la peor pesadilla de Julio César Chávez. Randall le quitó el invicto al gran campeón mexicano el 29 de enero de 1994, ni más ni menos que en la inauguración del MGM Grand Garden Arena. Frankie Randall era el boxeador al que Julio César Chávez iba a noquear, según los casinos de Las Vegas, pues aunque el norteamericano poseía un récord de 48 victorias, 2 derrotas y un empate, el favorito era solo uno y había nacido en Ciudad Obregón, Sonora. Julio César Chávez era el favorito en las apuestas con un momio de 15 contra 1, por lo que prácticamente nadie dentro del histórico inmueble pensaba que aquella noche estelar se acabaría el reinado de Chávez en el boxeo, uno que había durado más de 13 años imbatido. La pelea fue dramática, golpe tras golpe y round tras round, pues los dos boxeadores se dieron con todo y brindaron a la afición una pelea memorable, algo que ya era común con Chávez arriba del ring, pero que una vez más sobresalió por el emocionante final. Aunque no desentonó cada capítulo, se vio al César desmoronando, su estado físico no era el óptimo y el contexto personal tampoco ayudó para nada, por lo que en varios tarjetones el vencedor lucía encaminado al estadounidense. Entre abrazos y golpe a los huevos, Julio César mostró su desesperación hasta recibir el castigo del referee ante los jueces. El cirujano Randall no especuló y salió a matar desde el primer asalto. Sorprendido, Chávez se vio superado asalto tras asalto y aunque tuvo extraordinarios contragolpes que emparejaron la balanza, para los últimos 3 rounds los jueces parecían tener un ganador. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. En el 11º asalto, Julio César Chávez bajó la guardia y recibió un fulminante recto que lo mandó a la lona por primera vez en su carrera. Aquel impacto decantó la balanza y fue demasiado tarde para poder reaccionar. Chavez has certainly carried the fight this last round. I had him winning the round. The point makes it an even round. Frankie's doing what he has to keep him off, but not enough to win the round. Oh, down goes Chavez for the first time in his career. Unbelievable. Flush on the face. And now it's goodbye title, Bobby. Frankie Billy Randall fue 3 veces campeón superligero, 1 del CMB y 2 por la AMB. Era conocido como un excelente peleador, un peleador explosivo de efímero reinado como campeón mundial superligero. Además, padeció síndrome de Parkinson que le provocó muchos deterioros físicos y mentales que terminaron por alejarlo del deporte. Aquel 29 de enero de 1994, en el primer evento boxístico en la legendaria MGM Grand Garden Arena, Frankie Randall venció todos los pronósticos al derrotar al gran Julio César Chávez, quien estaba invicto en 90 combates. Las tarjetas le favorecieron por decisión dividida al estadounidense por 116-111, 114-113 y 113-114. No solamente venció Julio César Chávez, sino que también lo mandó a la lona. Julio recordó años después que no debió de haber tomado la pelea porque tuvo muy poco tiempo para alistarse y básicamente solo fue para marcar el peso. Desestimó a su rival y pagó caro el precio, más allá de que meses después cobró venganza Julio César al vencerle en 8 episodios, pero de una manera muy dudosa.
y a continuación iremos a ese punto. El pretexto que pone Julio César Chávez siempre fue el mismo, siempre dice: desestimé al rival, lo subestimé. Pues ¿qué no se supone que un peleador profesional debe de tomar muy en serio todas y cada una de sus peleas? Bueno, ahí lo dejo en la mesa. Dijo Julio César Chávez: ese fue el día más triste de mi vida, recordó el gran campeón. Miraba llorar a la gente y a pesar de todo me dieron un recibimiento increíble, como si hubiera ganado. Miles me recibieron llorando en Culiacán. Fue muy triste, eran casi 15 años sin perder, 90 peleas invicto. Frankie Randall murió en una instalación de salud en Tennessee, donde estaba recluido desde hace muchos años tras ser diagnosticado con demencia pugilística y Parkinson. Nada que ver con las drogas, como algunos ignorantes apuntan. Este hombre padecía de una enfermedad neurológica secundaria a múltiples traumatismos recibidos en la cabeza durante toda su carrera como boxeador profesional, muy parecido al caso de Muhammad Ali o de Whittaker. Repito, nada que ver con el uso de drogas. Originario de Alabama, Randall enfrentó a rivales de la talla de Edwin El Chapo Rosario, Julio César Chávez, Juan Martín Colli, Antonio Margarito y Marco Antonio Rubo. Frankie Randall ostentó la faja del Consejo Mundial de Boxeo y en un par de ocasiones la de la Asociación Mundial de Boxeo. Menos de 4 meses después de la primera pelea contra Julio César Chávez, llegó obviamente la revancha y Chávez recuperó su cetro, producto de un cabezazo que terminó con el combate a favor del mexicano en el round 8, pero que en palabras del propio pugilista sonorense fue una pelea que pudo ganar Frankie por el complicado estilo que poseía. Y aquí es donde entra la polémica, mis amigos. Todo en Las Vegas es negocio y si vas a Las Vegas vas a perder, porque los únicos que ganan son la casa. La casa siempre gana. Analicemos los hechos sin fanatismos y sin nacionalismos falsos. El fanatismo y el nacionalismo son dos venenos que convierten a un hombre racional en una estúpida bestia. El primer combate fue celebrado en Las Vegas. Las apuestas estaban 15-1 en favor de Chávez. ¿Saben ustedes cuál es el activo más importante en el mundo de los negocios? No es el oro, ni el dólar, ni el euro, ni las criptomonedas, ni el petróleo. El activo más importante es el conocimiento, es la información. ¿Qué tal si alguien o varias personas, como Don King, tienen el conocimiento de que a pesar de que las apuestas estuvieran 15-1 en favor de Chávez, Chávez por alguna razón, por algún azar del destino, perdería esa precisa noche? Y esto obviamente hay que hacerlo de manera magistral para que la trampa no se vea tan obvia. Muchos boxeadores se tirarían por un barranco por el precio correcto, porque al final del día el boxeador está en este negocio por dinero, no por un título. De un cinturón no tragas. ¿Qué vale más? ¿10 millones de dólares o un cinturón de cuero? Ahora bien, mi comentario considéralo una especulación o una observación social, pero medítalo y recuerda que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En la segunda pelea era obvio que el héroe tenía que recuperar su título. ¿Y qué pasaría si en vez de comprar a los boxeadores, compraras también al referee? El referee y los jueces son capaces de sumar puntos en donde no los hay. Y lo hemos visto. Todos lo hemos visto, lo sabemos. Porque después de todo, el boxeo es un deporte de apreciación. Y la apreciación es 100% subjetiva. El cabezazo resta puntos, independientemente si es accidental o no. Claro, resta puntos. Y ese cabezazo llegó en un momento bastante oportuno, ¿no lo creen? Chávez no podría perder por segunda vez, porque ahora los que perdieron el dinero en su primer pelea tendrían la oportunidad de recuperarlo en esta segunda. Independientemente si el cabezazo fue intencional o no, llegó en un momento donde Randall iba ganando. Randall cometió una infracción, Chávez la recibió y el referee, sin dudarlo ni por un momento, la validó. Y todos ganan. El respetable se va saciado de su sed de venganza, los boxeadores y los jueces se van hinchados de dinero y los promotores ya prepararían la última pelea que pondría fin a esta trilogía millonaria. Ahí está la escena donde Chávez pide tiempo y da la señal al referee del cabezazo. Por si es que no lo había visto, Frankie Randall va y abraza a Chávez. No te preocupes, hermano, aquí vamos a salir los dos bien hinchados. Y así es como se da paso a la tercer pelea de esta interesante trilogía.
Y como en la primera pelea Chávez quedó enterrado y en la segunda pelea no convenció y quedaron muchas dudas, el triunfo de Chávez fue muy dudoso para muchas de las personas, muchos de los aficionados, mucha gente del respetable público simplemente no quedó satisfecho con la actuación de Chávez. No les pareció tan auténtico el triunfo de Chávez. Por eso Chávez tenía la obligación de convencer y se daría la tercer pelea, la que cerraría la trilogía, la cual obviamente la ganaría Chávez. Y si nos vamos a las matemáticas, la primera la perdió y las dos últimas las ganó. Y eso hace que Chávez gane contundentemente y que no haya lugar a dudas y que cierre todas las bocas. ¿Será? Jimmy Lennon Jr. as soon as he gets the decision victory. We want to thank our director and our executive producer Frank Bell. Pero bueno, esta hipótesis no demerita la carrera de ninguno de los dos boxeadores, para nada. Chávez es de los mejores de todos los tiempos para México, después del Púas Olivares y después de Salvador Sánchez. Quiero aprovechar ahorita para leer la opinión de ustedes, el respetable público. Quiero leer la opinión de un suscriptor muy destacado de nosotros que lo queremos mucho, Carlos Franco López Anaya. Cada vez que escribe realmente hace observaciones muy puntuales y muy buenas y creo que es oportuno leer su comentario. Dice Carlos Franco: en mi opinión, Chávez era el Canelo del siglo XX, ya que fue el primer boxeador mexicano con más talento en la era moderna y los medios de comunicación y la gente no sabían cómo reaccionar al talento de Chávez, y con la era moderna acompañada de publicidad la gente se enamoró de él y le llamaron el mejor de México. Saldívar, en mi opinión, entre los 3 mejores plumas de todos los tiempos, a puro periódico, y la gente hasta le ponía una veladora en sus hogares. En videos anteriores he hablado de su currículum. Mantequilla, sin publicidad, gran maestro del ring a su gran edad, puso en su lugar a Lennox Becklex, Curtis Coates, Ernie Cruz, Billy Backus y también tuvo el valor de brincar 2 divisiones para enfrentar a Carlos Monzón. Mantequilla sabría que perdería, pero ya iba de salida y Monzón era muy fuerte y muy grande. Ultiminio Ramos pegaba como una mula, mató a 3. Pero como acabó sin dinero y sin publicidad, mucha gente nada más sabe su nombre. Derrotó a figuras como Baby Vázquez, la tragedia como David Moore, Kit Anáhuac, Vicente Millán Dorado, el peligrosísimo Floyd Robertson, la gran guerra con nuestro campeón Vicente García Guerra de ambidiestros, Raúl Soriano, Chango, Carmona, etc. Efrén Torres era un maestro en el ring y parecía que jugaba ajedrez. En videos anteriores he hablado de su currículum. No digo que Julio César Chávez sea mal boxeador, todo lo contrario, pero en mi opinión está en el top 3 por encima de Rubén Olivares y Salvador Sánchez. Nada más que es bien fácil decir el mejor de todos los tiempos, pero hay peleadores que como no hay material es más fácil ignorarlos que investigar, y también como el dólar valía mucho menos, allá los mencionados, pues mejor para los medios decir que Julio César Chávez es el mejor de México. Y como comenté, no solo son los ya mencionados, todavía hay peleadores por ahí escondidos que tenemos de gran nivel: el Kid Azteca, Luis Arizona, Fernando Sotelo, Romeo Anaya. Yo respeto a los amantes de los números, pero desde que llegó Julio César Chávez el boxeo se hizo comercial. No lo metieron hasta por donde pudieron en comerciales. En esa pelea con Greg Haugen que llenó la Azteca por su gran 90-0, lo he comentado en videos anteriores. Rubén Olivares hizo 70-0, pero como la mitad de su material no se rescató y está en blanco y negro, para los medios no cuenta. También dije sus grandes nombres, pero muchos no saben en verdad quién fue Rubén, más que la fama de tomador. Correcto. Salvador Sánchez, también ya lo comenté en videos anteriores. Julio César Chávez, siempre que le preguntan que quién es mejor entre Salvador Sánchez y él, se enoja y dice: para que ustedes estén tranquilos, hubiera ganado Salvador Sánchez. Y por otros lados dice que él es el mejor y que le hubiera ganado. Nada más, démonos cuenta que se hizo comercial desde que Julio César Chávez llegó. Por ejemplo, al Canelo le quieren meter su publicidad hasta en las cortinas de nuestra bañera, y por poco le dan una patada en la cola los medios a Julio César Chávez. Ya decían que estaba a punto de superarlo, ya se sentía invencible. Hablaba de peleas con Makabu, Bridis, Usyk en peso completo, y hasta decía que soñaba y se veía en peso completo. Repito, si no hubiera perdido con Bivol, ya los medios le hubieran dado una patada en el culo. A Julio César Chávez, aunque no sea mejor que el Canelo, los medios se iban a encargar en lavarle la cabeza a los aficionados que era mejor que por sus 4 títulos en otras divisiones, etc. Excelente comentario de Carlos Franco López Anaya. Y así es, campeones mediáticos, y no demeritamos las habilidades, no, claro que no,
Pero en México, cuna de boxeadores, hay peleadores que son mucho más hábiles. Tal es el caso de Salvador Sánchez y de nuestro buen Púas Olivares. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, porque este tema da mucho de qué hablar. Yo quiero que compartas este video porque estoy seguro que muchos de ustedes se van a enojar, lo cual es bueno porque nos va a aumentar el CTR. Quiero que compartas este video en todas tus redes sociales y vamos a ver qué pasa con este experimento social. ¿Qué te parece? Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV Richie. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Compartan este video en todas sus redes sociales y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima misión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no somos absolutamente nada, puro polvo. Hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.